Hemos visto qué sucede cuando el viento o el aire se va aproximando a la superficie terrestre, va disminuyendo su velocidad y hemos visto que esta disminución de velocidad depende de la rugosidad que tiene el terreno. Pero ¿qué sucede cuando, cuando tenemos, conforme va avanzando el viento, vamos teniendo diferentes tipos de rugosidad o de terreno? Supongamos pues que tenemos un terreno donde el viento va avanzando, ¿sí? Y de repente cambia de terreno, ¿sí? Va por un terreno que tiene una cierta rugosidad, de repente va avanzando las partículas de viento y llegan a un terreno donde tiene otra rugosidad. Está claro que si consideramos esta rugosidad, el patrón del viento, la capa límite, por lo menos aquí, como está dibujado, esto tiene una rugosidad más grande, la capa límite sería más grande, hasta aquí llegaría, después tenemos el viento ya constante. Y si tuviéramos una superficie más lisa, como la que está a la derecha del cambio de rugosidad, pues tendríamos una capa límite más pequeña, ¿sí? Como está indicado acá. La pregunta es, ¿qué sucede cuando estamos en una zona donde evidentemente hay pues tenemos la inercia del viento que viene, estamos suficientemente cerca de este terreno, pero ya estamos entrando en el siguiente terreno? Tendríamos un patrón de velocidades como el parecido al terreno de donde viene o parecido al terreno donde ya está. Es relativamente razonable pensar que va a haber un cierto lugar geométrico de puntos a partir del cual la influencia de este terreno nuevo todavía no llegue al viento, ¿sí? Supongamos que tenemos una partícula a 2 kilómetros de altura, pues realmente el cambio de terreno pues no le afecta, ¿sí? El efecto del cambio de terreno empieza a verse en las partículas cercanas al terreno y empieza a incrementarse conforme las partículas van avanzando. Entonces lo que vamos a tener es una cierta zona a partir de la cual podemos considerar que el viento sigue la forma o no se ha enterado del cambio de rugosidad. Y tenemos desde luego otra zona por debajo de la cual el viento ya se dio cuenta del cambio de rugosidad, ¿sí? Y toma la forma de el nuevo patrón de velocidades. En esto nos basaríamos y desde luego, bueno, la capa a partir de la cual pues el viento no se ha dado cuenta del cambio de rugosidad, le llamamos capa límite interna. Y la capa de equilibrio sería aquella capa a partir de la cual, bueno, por debajo de la cual ya se equilibró, digamos, el nuevo terreno. Desde luego, entre ambas capas lo que tenemos es una variación pues que es muy difícil de saber cómo va a ir, ¿no? Pero va a ser algo intermedio entre las dos en principio. Entonces tenemos de este patrón de velocidades a este patrón de velocidades. Cuando tenemos el cambio de rugosidad entre los dos terrenos, pues va a haber una zona pegada al terreno que enseguida tenga este patrón de velocidad nuevo y va a haber una zona despegada del terreno que todavía no se dé cuenta de que hubo cambio de rugosidad. Desde luego, si la capa límite aquí es menor que la capa límite de acá, pues evidentemente todas estas partículas de viento jamás se van a enterar de que hubo cambio en la rugosidad del suelo. Algo que se ha observado es que la transición es más lenta cuando se cambia a terreno menos rugoso, por ejemplo en este caso, ¿sí? Cuando tenemos una transición de un suelo muy rugoso a un suelo menos rugoso, este patrón de cambio, ¿sí? Estas dos capas son más tendidas, ¿sí? Se alargan por un periodo más largo por una distancia más larga. Cuando tenemos lo contrario, es decir, que esta superficie fuera menos rugosa que esta, lo que tenemos es que el cambio se da mucho más rápido, ¿de acuerdo? Entonces siempre tenemos más influencia cuando el terreno de donde viene es más rugoso que el terreno donde ya está. Bueno, ¿y cómo consideramos esto? Supongamos que tenemos un edificio, tenemos el viento que está soplando en una dirección. En general vamos a decir que
el, el terreno que está a una distancia más o menos de 10 veces la altura total del edificio, como que tiene influencia en la mitad de la altura del edificio. Y en el resto del edificio, como que impacta el terreno que está entre 10 veces la altura del edificio y 20 veces la altura del edificio. ¿Sí? Entonces, en términos generales, podemos decir que todo este terreno impacta a la zona superior y todo este terreno impacta a la zona inferior, en términos generales. Pero vamos a buscar algunas expresiones para poder caracterizar estas diferencias. Entonces vamos a suponer que tenemos un terreno donde tenemos una cierta rugosidad, aquí está por supuesto exagerada, y pasamos a una diferente rugosidad. Esta sería la longitud de rugosidad Z0 de upwind, ¿sí? El viento de donde viene, y este sería el Z0D de downwind, ¿sí? Digamos a la parte baja hacia donde va el viento. Entonces, si yo quiero sacar la fuerza o la velocidad que tiene el viento a esta altura Z, la pregunta es, ¿tengo que considerar el patrón de velocidades asociado a Z0D o el patrón de velocidades asociado a Z0U? ¿Sí? Es evidente que si esta distancia es muy larga, pues vamos a utilizar Z0D, y es evidente que si esta distancia es muy corta, vamos a utilizar Z0U. Pero ¿qué tan grande o corta es esta distancia? Vamos a ver qué es lo que nos propone el reglamento de los neozelandeses. Básicamente lo que se propone es decir, bueno, retomar la capa, ¿sí? La capa que a partir de la cual no tenemos influencia de la capa inferior, ¿sí? Y esta la vamos a caracterizar. Entonces la reglamentación neozelandesa lo que nos dice es que el punto, digamos, a una altura Z, esta ecuación, ¿sí? La ecuación de esta curva viene dada por esta expresión, ¿sí? Es decir, la distancia desde el cambio de rugosidad hasta el punto asociado a esta altura Z es XY, ¿sí? Que está dado por esta relación donde Z0R, que son estos dos, bueno, Z es esta Z de acá, es este punto de acá, y Z0R es la máxima rugosidad de las dos que están trabajando, ¿sí? La máxima de estas dos es la que va a estar en esta ecuación. Entonces ya tenemos, si tenemos a esta altura Z y queremos ver cuál es la Z o la longitud de rugosidad que queremos aplicar, pues simplemente aplicamos esta ecuación y ya obtenemos cuál es la distancia a partir del cambio de rugosidad donde se obtiene, digamos, o se obtendría el efecto de la nueva rugosidad. Tenemos que obtener esta distancia, digamos, sería la distancia de influencia, ¿sí? La distancia de influencia nos la plantea el reglamento como 1 kilómetro si para estructuras de altura menor a 50 metros, 2 kilómetros si la altura está entre 50 y 100 metros, y 3 kilómetros si está entre 100 y 200 metros. ¿Sí? Entonces, tomamos esta distancia, ¿sí? Y desde luego, si este punto, bueno, tomamos esta distancia, perdón, y entonces lo que hacemos es, suponemos que toda esta zona, para esta altura Z, suponemos que toda esta zona está asociado el coeficiente Z0U, es decir, el coeficiente de rigidez Z antes del cambio de rugosidad, y en toda esta zona ya actúa el Z0D, que es la nueva rugosidad. Entonces lo que nos sugiere el reglamento, nos propone el reglamento es, para obtener la Z que vamos a utilizar, digamos la longitud de rugosidad que vamos a utilizar para esta velocidad, vamos a obtener el promedio pesado de estas dos, es decir, Z0U por esta distancia más Z0D por esta distancia, dividido por supuesto entre la distancia total. Y con eso ya calculamos la longitud de rugosidad que tenemos que aplicar a esta altura. Desde luego esto lo que habría que hacer es, a diferentes alturas, calcular dicho promedio pesado. Desde luego, cuando tenemos diferentes categorías de terreno, estas normas australianas pues nos plantean un procedimiento
que básicamente es algo muy parecido, ¿no? Calculamos con esta misma expresión, a partir de cada cambio de terreno, cuál es la distancia para una z determinada, cuál es la distancia en la que hay que considerar la longitud de rugosidad z0 anterior y a partir de la cual hay que considerar la posterior. Y si tenemos otro cambio, pues hay que hacer esto, ¿no? Entonces, si esta es la longitud de influencia y tenemos tres terrenos dentro de esta longitud de influencia, pues lo que tenemos que hacer es tomar un promedio pesado de esas tres factores, ¿no? Aquí está, por ejemplo, ilustrado cuánto sería el factor. Desde luego, esto es algo poco común relativamente, pero pues se plantea así en la reglamentación. ¿Qué dice el reglamento del Distrito Federal? Bueno, el reglamento del Distrito Federal dice que si en una dirección de análisis existen diferentes rugosidades con longitud menor de 500 metros, se deberá considerar la que produzca los efectos más desfavorables, ¿sí? Es decir, no se considera esta corrección. El manual de obras civiles, el nuevo, ¿qué es lo que considera? Bueno, el anterior consideraba un enfoque parecido al de los neozelandeses, pero muy rudimentario, por llamarlo de alguna manera, o un poco diferente, porque era anterior. El manual nuevo de 2008, ustedes si lo ven, es básicamente una copia calcada del manual neozelandés. Entonces, lo que dice básicamente es que sí si tenemos categoría 1, primero hay que ver cuál es la longitud de influencia, algo parecido a los neozelandeses, ¿no? Entonces, si tenemos categoría 1, la mayor de 2000 o de 10H, ¿sí? O sea, digamos que si tenemos un edificio y todo el terreno alrededor de 2000 metros o 10H, la mayor de ellas, es categoría 1, podemos considerar la Z0 de categoría 1. Si todo el terreno alrededor de 1500 metros, bueno, alrededor no, digamos en la dirección del viento, en la dirección de donde viene el viento, 1,5 kilómetros es pura categoría 2, pues consideramos categoría 2. Si a 500 metros es categoría 3, consideramos categoría 3. Si a 400 metros es categoría 4, consideramos categoría 4. Si no es así, pues tenemos que considerar la más desfavorable dentro de esa longitud de influencia. O, alternativamente, emplear la metodología que acabamos de ver para las normas neozelandesas. Y aquí les dejo una tarea, ya tenía tiempo que no hacíamos tarea, para que practiquen este método. Aquí estamos planteando tres zonas, ¿sí? de influencia, 3 zonas de rigidez diferente. Entonces tenemos un edificio con una altura de 100 metros, y lo que queremos es, a una altura de 50 metros, ¿sí? Tenemos un edificio de 100 metros de altura, se encuentra sobre un terreno con Z0 de 2 metros. A una distancia viento arriba de 400 metros, cambia el terreno súbitamente para tener una zona de 0.02 metros. Y finalmente, a 1.4 kilómetros del edificio se encuentra una zona de 0.2 metros de longitud de rugosidad. Entonces hay que calcular cuál es el factor de exposición a 50 metros de altura. ¿Sí? Normalizando el factor de exposición como si el terreno tuviera, digamos, normalizando el factor de exposición como si todo el terreno fuera de Z0 igual a 2 metros. ¿Sí? Entonces hay que ver cuánto es el factor de exposición dividido entre cuánto es el factor de exposición si todo el terreno fuera de Z0 igual a 2 metros. Bien, esto lo tienen para el jueves, es algo, pues no es tan complicado, no es tan sencillo, y ya les daría la solución a partir del jueves.